Buen día, es tiempo de trabajar los ejercicios de la unidad 5, flujo en tuberías, y nos vamos a enfocar a las pérdidas por fricción. Ejercicio 1. Dice, la figura muestra una parte de un sistema de protección contra incendios, donde una bomba impulsa agua a 60 grados Fahrenheit. Este valor nos va a permitir determinar tanto el peso específico del agua a través de unas tablas, como también la viscosidad cinemática del mismo. Y dice que es desde un depósito, podemos ver la superficie libre, y la lleva al punto B a razón de 1500 galones por minuto. Ahí tenemos el dato, sabemos que los galones por minuto corresponde a caudal, y tenemos la conversión, lo cual nos arroja 3.342 pies cúbicos por segundo. Si continuamos, el problema en el inciso A nos dice que calculemos la altura que se requiere para que el nivel del agua en el tanque sea lo que tenemos. Ahí vemos la altura que queremos calcular con el fin de mantener una presión de 5 psi en el punto A. Ahí tenemos la presión, son 5 libras por pulgada cuadrada, lo cual la vamos a convertir a 720 libras por pie cuadrado. Recuerden la relación, un pie es igual a 12 pulgadas. Y todo esto en el punto A. Así también el inciso B nos dice que si suponemos que la presión en A pues es el valor que ya calculamos, 720 libras sobre pie cuadrada, calcula la potencia que transmite la bomba al agua con objeto de conservar una presión de 8.5 psi en el punto B. Muy bien, ahí nos muestra la presión de la bomba gamma caudal HB. Queremos saber qué potencia va a tener esta bomba, ¿verdad? Para poder extraer el agua hasta el punto B, en el cual vamos a tener una presión de 1224 libras por pie cuadrada, en el punto que se nos acaba de mostrar. Ya con esto tenemos los datos generales que arroja el problema. Que sigue, pues de acuerdo a lo que vamos a querer, y ojo, pensando que tenemos que incluir la pérdida de energía debido a la fricción, pues vamos a calcular el primer inciso. Para eso necesitamos el análisis de puntos en el sistema. ¿Qué puntos tenemos? Este es nuestro sistema. Tenemos agua, la superficie libre. En la superficie libre podemos saber, obviamente, como se debe al nivel de la superficie libre, pues no hay diámetro, no hay área y no hay caudal. Y en este caso la velocidad es 0. Y la Z, pensando que el eje de referencia es el que nos marca el nivel más bajo, pues la Z va a ser igual a H. Por lo tanto, dado que los demás son ceros, pues no hay carga de presión ni carga de velocidad. Otro punto que vamos a analizar es el punto A. ¿Qué pasa en el punto A? En el punto A podemos ver que hay un diámetro de 10 pulgadas cédula 40. Conociendo esto a través de una tabla, sabemos que los diámetros de 10 pulgadas de cédula 40 equivale a un diámetro interior de 0.83583 pies. Conociendo este valor, pues nosotros ya podemos calcular el área, ¿sí? Y si conocemos el área y nosotros sabemos el caudal porque ya nos lo dieron en los datos del problema, pues ya podemos calcular a través de la ecuación de continuidad que acabamos de ver, que está en color azul, caudal igual a velocidad por área, pues ya podemos calcular también la velocidad, que es 6.091 pies por segundo. La Z, ¿cómo podemos calcular la Z? Si vemos que el eje de referencia está en la parte más baja y A está ahí, pues ya podemos decir que Z es 0. Muy bien. La presión ya la sabíamos en A, nos la da el problema 5 psi. Y si ya sabemos la presión y ya sabemos la velocidad, pues ya podemos calcular la carga de presión y la carga de velocidad. ¿Qué otro punto conocemos? El punto B. Aquí están los datos del punto B. Nos dice que es una tubería de acero, que su diámetro son 8 pulgadas cédula 40, el cual equivale a 0.665 pies.
Con este valor, pues ya podemos calcular el área. Conociendo el caudal, ya también podemos calcular la velocidad y también ya podemos visualizar la altura. La altura es de 25 pies desde el eje de referencia. Con los datos de velocidad y con el dato de presión, pues ya podemos calcular también las cargas de presión y velocidad. ¿Qué nos pide el problema? En el inciso A nos pide calcular H. Vemos que para omitir las pérdidas de fricción en todo el sistema, nos conviene trabajar el Bernoulli desde la superficie libre hasta A, porque conocemos todo en superficie libre excepto H, y en A conocemos todo completamente. Adicional a esto, pues tendríamos que calcular las pérdidas hasta A, pero sería solo un tramo de longitud. Así que aplicaremos Bernoulli de la superficie libre. ¿Qué dice el inciso A? Nuestro inciso A nos dice, calcula la altura A que se requiere para el nivel del agua en el tanque, con el fin de mantener una presión de 5 psi en el punto A. Así que vamos a aplicar nuestra Bernoulli de superficie libre hasta A. Esta es nuestra imagen. Aquí tenemos la superficie libre, los datos de la superficie libre, tenemos A, los datos de A. Así que el Bernoulli es la Z de la superficie libre, que es el H que no conocemos. La carga de presión es 0, la carga de velocidad es 0. Igual a ZA, que en este caso también es 0. La carga de presión ya la conocemos, es 11.544 pies según la tabla de punto A. Y la carga de velocidad es 0.5761 pies. Más la pérdida desde SL hasta A, lo cual involucraría esta pérdida de fricción, pues solamente el tubo conectado desde la entrada, desde el fondo del depósito hasta A, la cual mide 45 pies de largo. Así que H, a final de cuentas, si sustituimos, queda como 11.544, que fue la carga de presión, más 0.5761 la carga de velocidad, más HF. Esto es lo nuevo para nosotros, cómo calcular esa pérdida de fricción. Darcy-Weisbach nos dice que es a través de la expresión coeficiente de fricción por longitud entre diámetro multiplicando a la carga de velocidad. Para esto, necesitamos conocer el coeficiente de fricción, y el coeficiente de fricción está en función de la rugosidad y del número de Reynolds. La rugosidad, dependiendo del material de la tubería y de las características de esa tubería, nosotros podemos investigarlo con una tabla que les dimos en la teoría, pero también, o más bien la realidad, es que esta debe de ser de acuerdo al del proveedor que en el momento estemos trabajando para X tubería de X material. En este caso nos decía que era tubo de acero, pues vamos a usar el tubo de acero nuevo, el cual nos da entre 0.05 a 0.10 milímetros. Vamos a sacar un promedio, así que es 0.05 milímetros más 0.10 entre 2, lo que nos arroja un valor de 0.075 milímetros. Recuerden que no es tanto que necesitamos rugosidad como la rugosidad relativa, que es la relación de rugosidad sobre diámetro. Ojo, acá lo que tenemos que tener cuidado es que tanto la rugosidad como el diámetro tienen que estar en la misma unidad. Y como estamos trabajando en el sistema inglés, pues lo vamos a convertir la rugosidad en pies, lo que nos arroja un valor de rugosidad relativa de 0.0002943. Asimismo, necesitamos calcular el número de Reynolds. Reynolds está en función de la relación velocidad por diámetro entre la viscosidad cinemática. Y tenemos los valores. Velocidad, 6.091 pies por segundo. Diámetro, 0.83583 pies. Entre la viscosidad, que la vimos en la primera diapositiva, cuando nos dieron el grado de la temperatura del agua, 60 grados Fahrenheit, nos vimos que era 1.22 por 10 a la menos 5 pies cuadrados sobre segundo, lo que nos arroja un número de Reynolds de 417.298.404. Trabajamos con muchas fórmulas en la teoría para calcular el coeficiente de fricción.
En este caso vamos a mostrar dos formas. El hacerlo por la fórmula de Suomi-Jem, la cual es la siguiente, en el cual tenemos que sustituir el valor de la rugosidad relativa y el valor de Reynolds ya calculado y nos arroja un factor de fricción de 0.0165. Pero es muy interesante el poder conocer también cómo trabajar o calcular este valor F mediante el diagrama de Modi. Este es el diagrama de Modi. Nosotros buscamos en la abscisa el número de Reynolds que nos dio un poco más de 400,000. Lo ubicamos. Si se dan cuenta, en la abscisa va 10 a la 5 es 100,000. Entonces el 2 es 200,000, 300,000, 400,000 y un poquito más porque es 417,000. Y la ordenada, lo que nosotros tenemos que buscar es la rugosidad relativa, la cual nos había dado 2.94 por 10 a la menos 4, lo que equivale a 0.0002943, la cual ustedes observan que está cerca de esta línea azul, ahí nos la están mostrando, aproximado 0.003, por eso queda un poquito más abajo. Y lo que tenemos que hacer es buscar el punto donde se intersecta esa isolínea de la rugosidad relativa con la línea vertical del número de Reynolds. Si se dan cuenta, siguiendo la línea, llega hasta el punto que muestra la flecha. Y en este punto se intersecta y nos vamos a buscar el valor de F, el cual nos da el valor de 0.0164. A nosotros con Suomi-Jem nos dio 0.0165. Podemos usar el de Suomi-Jem, pero es muy importante que ustedes conozcan cómo hacerlo con el diagrama de Modi porque es mucho más fácil y no tenemos problemas con las calculadoras. Muy bien. Recordando que las pérdidas de fricción se dan bajo esta expresión, coeficiente de fricción, longitud entre diámetro por velocidad cuadrada sobre 2G, vamos a sustituir los valores que ya tenemos. Coeficiente de fricción, 0.0165, longitud 45 pies, diámetro 0.83583 pies, por la carga de velocidad, que es 0.5761 pies, lo que nos da un valor de 0.511 pies. Pero a nosotros no nos piden la pérdida de fricción, nos piden el valor de H. Y ya habíamos despejado que H era 11.544 pies más 0.5761 pies más HF, que fue el valor que acabamos de calcular. De tal manera que el H que nos da, esto es el Z en la superficie libre, es de 12.6311 pies. Muy bien, no solo nos pedían calcular el H. Continuamos con el inciso B, que dice, si suponemos que la presión en A es de 5 libras sobre pulgada cuadrada, calcula la potencia que transmite la bomba al agua con objeto de conservar una presión de 8.5 libras sobre pulgada cuadrada en el punto B. Incluya las pérdidas de energía debido a la fricción, pero ignore las demás. Aquí nosotros podemos traer a la mente la imagen. Entonces nosotros podemos pensar, bueno, puedo hacer desde la superficie libre hasta B porque pasa por la bomba, o puedo hacer desde A hasta B que también va a pasar por la bomba. En este caso, quise mostrarles desde la superficie libre hasta B. Por lo tanto, va a ser desde la superficie libre, estos son los datos de la superficie libre, hasta el punto B. Y aquí conocemos todos los datos del punto B. Muy bien. ¿Cómo aplicamos el Bernoulli? Esta es la expresión. Primero, la energía potencial en la superficie libre, la cual nos la da H, que es la que acabamos de calcular. Después sigue la carga de presión, tanto la carga de velocidad, que al estar en la superficie libre y están a la atmósfera, pues son 0. Más se aplica el transitorio, de acuerdo a Bernoulli, el H de la bomba. Y esto debe ser igual a la altura en el punto B. ¿Cuál es esa altura en el punto B? La que acabamos de marcar según la tabla, 25 pies, pero lo vemos también en el esquema. Más la carga de presión, que es la que nos muestra en la tabla del punto B, más la carga de velocidad, que es lo que también nos la muestra. Muy bien. Y le tendríamos que agregar
todas las pérdidas de fricción desde la superficie libre hasta B, la cual la podemos desglosar en dos porque tenemos dos tuberías de diámetros diferentes. Esta primera tubería de 10 pulgadas cédula 40, lo que nos arrojaría la primera pérdida de la superficie libre hasta A, la cual calculamos en el inciso anterior. Y ahora tendríamos que calcular la que corresponde desde A hasta B, la cual nos la da la tubería de 8 pulgadas, cédula 40. Conociendo todos los valores que platicamos, pues nos arroja la siguiente ecuación de Bernoulli, de la cual tenemos dos incógnitas, el HB y el H de fricción de A a B. La última la podemos calcular con la fórmula de Darcy-Weisbach, pero para eso tenemos que conocer el coeficiente de fricción. Y ya platicamos que se debe al coeficiente de la rugosidad relativa y al Reynolds. Esta es la tabla, pensando que es acero nuevo. Volvemos a hacerlo como en el inciso anterior. La diferencia aquí es que el diámetro varía porque es una tubería de 8 pulgadas cédula 40. Nos arroja una rugosidad relativa de 0.00037 y un número de Reynolds con los datos correspondientes de 524.532.38 y un coeficiente de fricción por la fórmula de Swamin-Yen de 0.01685. Si evaluamos todos estos valores, tenemos el valor de HF que nos arroja este HB. Pero ¿cómo lo hicimos? De la siguiente manera. Tenemos el sistema, nos interesa el H de la bomba, decimos con Darcy-Weisbach, sustituimos los valores que calculamos y de esa manera llegamos al HB de la diapositiva anterior. Esto es una altura de bomba de 128.68 pies, que la vamos a evaluar en la ecuación de la potencia de la bomba, que es gamma, 62.371 libras sobre pie cúbico, que es el peso específico del agua, por caudal, que es 3.342 pies cúbicos sobre segundo, por el H de la bomba, que es el que acabamos de calcular, lo que nos arroja un valor de 26.822.56 libras pies por segundo. También podríamos obtener este valor en Schofield, solo tendríamos que dividirlo en el factor de 550. Y eso es todo. Nos vemos hasta la próxima.